Hola amigos, buenos días. En este vídeo vamos a hablar de un tema muy interesante y es cómo podéis saber si vuestra perra está embarazada. Para ello os voy a nombrar una serie de signos o señales en los cuales os tenéis que fijar para saber si vuestra perra de verdad va a estar embarazada o a lo mejor tiene una pseudogestación, lo que se conoce como embarazo psicológico. Os hablaré también de la duración de la gestación en la perra y por último hablaremos de algo que con mucha frecuencia preguntáis también y es si hay algún método de diagnóstico de la gestación que podáis hacer en vuestra casa. ¿De acuerdo? Pues nada más, en el vídeo os lo cuento todo. Lo primero que nos preguntéis siempre es cuánto dura la gestación de una perra. Por lo general, de media, estamos hablando de unos 63 días, 2 meses. Lógicamente, tiene un rango, no son 63 y ya está. Hay un rango de más o menos 5 días. En las razas más pequeñitas va a estar más con los 58, 59 días y en las razas más grandes puede llegar incluso a los casi 70 días. Eso puede ser completamente normal. ¿De acuerdo? Que tengáis siempre esa referencia. Como podéis ver, es un tiempo de gestación que en comparación con el del humano es muy corto. Y en ese periodo de tiempo se van a dar toda una serie de cambios que ahora os voy a comentar. Uno de los primeros síntomas que más os va a llamar la atención en una perra cuando está embarazada es que sus mamas se incrementan de tamaño. Eso tiene una explicación lógica. Digamos que el tejido mamario se está preparando para la producción de leche, es decir, para que la glándula segregue, cuando llegue el momento del parto y se den una serie de cambios hormonales, se segregue leche a través de los pezones. El problema es que este crecimiento de la mama durante el primer mes de la gestación no es muy aparente, no es aquello que la perra se quede gestante y enseguida se incremente. Viene a darse alrededor de cuando ya llevan pues unos 35, 33, 35 días, es cuando el tema ya empieza a ser evidente, que dices, bueno, parece que la miras y te das cuenta de que algo parece que se ha incrementado ahí, ¿no? Luego también observaréis que en sus pezones cambiará la coloración del mismo. Estos se tornan un poquito como más oscuros, no son quizás tan sonrosados como antes y no son más que el reflejo de que se están preparando para la succión que va a realizar el cachorro cuando la perra haya dado a luz y el cachorro evidentemente tenga que lactar. Incluso en ocasiones podéis notar que no es lo más común, pero se ve a veces que por ese pezón se segrega como un fluido, como una especie de suero. Esto no es patológico, es completamente normal y es otro signo de que evidentemente vuestra perra va a estar en gestación. Luego, a partir también del mes de gestación, notaréis que su vientre, que su tripa, se va incrementando de tamaño. Y es más, a partir de la sexta, quinta, sexta semana, en algunas razas de perros, pues el incremento es tan grande que desde fuera, con mucho cuidado, ya puedes incluso hasta palpar la presencia de cachorros. Lógicamente, cuando llegues a ese extremo ya no necesitas, ya es tan obvio que no creo que necesites este vídeo para informarte, ¿no? Pero luego es también común que veáis que aparece flujo vaginal, pero a diferencia de cuando la perra está en celo, en este flujo nunca debe aparecer sangre. Pero como ya os he comentado, estos cambios físicos que nos indican la posible gestación de la perra, pues como os he comentado, más que bien se vienen a dar a partir del mes de gestación, del embarazo. En cambio, los que os voy a comentar ahora sí que son un poco más tempranos, los podéis detectar un poco antes, son los famosos cambios en el comportamiento de la perra. Uno de los primeros cambios en el comportamiento de una perra cuando está gestante es la pérdida de apetito. Esta pérdida de apetito se va a dar sobre todo los primeros días de la gestación y muy poca gente la ve. No es fácil verlo, ¿eh? A veces nos llaman diciendo, oye, que mi perra parece que no come, etcétera, etcétera. Y luego notarás un cambio en su comportamiento y esto puede variar muchísimo.
En las perras que son muy dependientes de ti, en las perras muy cariñosas, notarás que no te la puedes quitar de encima. Está como más pegajosa. Dices, oye, esta perra continuamente se convierte hasta en cansina. Incluso piensas en otro tipo de problema, como un síndrome de hiperapego y demás, pero no va a ser. En cambio, las perritas que a lo mejor de naturaleza son un poco más ariscas, pues su comportamiento va a tender más a esconderse, a mostrarse un poco más reacias, a que no te está tan a gusto, parece que no está a gusto contigo, si ya antes no era muy cariñosa, ahora lo es un poquito menos. Otro síntoma, pero así como estos dos anteriores son muy al principio de la gestación, hay un síntoma que además comparten con las mujeres, lo hacen igual, que es lo que se conoce como el síndrome del nido. El síndrome del nido lo hacen, yo creo que la gran mayoría de especies lo hacemos, los humanos, los perros, los gatos y demás. Y consiste, como su nombre indica, en preparar el nido, es decir, la perra lo que hace es, digamos, preparar el sitio donde va a dar a luz. Otro cambio bastante común en la conducta es que notaréis, sobre todo en el último tercio de gestación, que la perra, pues, de entrada no quiere salir tanto a pasear, parece que como que le molesta, y a veces cuando está descansando o está tumbada y demás, se duerme, como que emite gemidos, algún gemido pequeño de dolor, etcétera. Esto pues es indicativo. Esto pues si me veis, si sois mujeres, si me estáis viendo alguna mujer, pues es lo mismo. Lo mismo que en las personas, en los animales muy similar. Un tema que sí que es importante saber es diferenciar el embarazo psicológico. El embarazo psicológico no es más que una alteración del sistema hormonal de la perra que después del celo, después de que ha tenido su celo y no se ha quedado embarazada, pues su organismo engaña, su sistema hormonal engaña a su cuerpo y le hace pensar que está gestante, cuando de hecho no lo está. De hecho, tiene casi los mismos síntomas que os he comentado. Se le incrementan las mamas de tamaño, las tiene de más doloridas cuando las palpas le duelen, tiene el síndrome del nido, es decir, si hay algún juguete, pues lo tiene como con mucho aprecio, como que si fuera casi su cachorro. Esto es una alteración, esto es un problema ya patológico. Un problema patológico que se corrige, y además se corrige bastante rápido y bastante fácil. Todo eso os lo explico en este vídeo. Aquí arriba todo lo que tenéis que saber del embarazo psicológico, con todos sus detalles, porque es una cosa curiosa, es importante. Y claro, en la práctica, ¿cómo diferencio de que si la perra está embarazada o tiene un embarazo psicológico? Pues básicamente hay dos maneras, única y exclusivamente. La primera es irte al veterinario a que te haga una ecografía. Es el método más fiable, sin duda alguna, porque ya lo ves, no te tiene que contar ningún kit de diagnóstico qué es lo que hay, porque es lo que hay, punto. Y otros son los kits de diagnóstico. Los kits de diagnóstico hay de muchas marcas, funcionan bien, los venden hasta en Amazon, quiere decir que no es algo de ciencia infusa, lo podéis comprar perfectamente, pero tienen el problema de que no te dan, así como en la mujer te dan el diagnóstico de gestación muy al principio, muy al principio, aquí el diagnóstico solo te lo pueden dar a partir casi de la cuarta semana, con lo cual prácticamente ya estás a mitad de la gestación, es decir, la utilidad en sí es relativamente poca, pero es que previamente antes las ecografías también te pueden llevar a confusión, y tampoco vas a llevar al perro porque tenga una inapetencia y se le haga una ecografía, que vas a ver algo a partir de los 15-20 días. Quiero decir, no tenemos en veterinaria también solucionado el tema del diagnóstico de la gestación temprano. Pues nada más, encantado y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.